Lo que se encontraron las autoridades aquella fatídica madrugada del 9 de diciembre en la finca El Soyate de Zacatecas dejó totalmente de piedra e incluso sin aliento a los agentes federales más curtidos del cuerpo. Pepe Aguilar, el hombre que durante décadas se ha dejado la piel construyendo un auténtico imperio musical, un referente indiscutible, cimentado sobre los valores castizos de la tradición y la familia mexicana, se enfrentaba ahora al escrutinio público y legal más brutal y devastador de toda su carrera. Y es que cuando Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, se personó para supervisar in situ el operativo en la propiedad, que antaño perteneció a las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, nadie en su sano juicio podía imaginarse el calado y la magnitud de lo que estaban a punto de destapar. Coches de altísima gama sin matricular, ocultos en naves clandestinas, y lingotes de oro apilados en cajas fuertes, que Hacienda, o el SAT, como dicen allí, ni siquiera tenía constancia de que existieran. Pero lo que verdaderamente puso los pelos de punta a los investigadores fue el hallazgo de un sistema de pasadizos y túneles subterráneos que conectaban distintas salas del rancho, una obra de ingeniería ejecutada con tal nivel de sofisticación que solo podía tener una lectura posible y muy oscura. Estaba claro que alguien necesitaba mover mercancía o activos con total discreción sin ser visto ni detectado por nadie. La duda que corría como la pólvora por cada rincón de México esa mañana no era si Pepe Aguilar había metido la pata o cometido un error puntual. La verdadera incógnita era cuánto tiempo llevaba cometiendo esos deslices y quiénes más estaban pringados en una trama que amenazaba con tumbar el legado más importante de la música mexicana. Todo este jaleo comenzó 6 meses atrás en un sitio que nadie en su vida habría relacionado jamás con el patriarca de la dinastía Aguilar, un edificio de oficinas en la zona exclusiva de Polanco, en Ciudad de México. Allí operaba una empresa de servicios financieros que sobre el papel se dedicaba a gestionar el parné y las inversiones de varios artistas, pero que escondía mucho más. La unidad de inteligencia financiera había olido algo raro, detectando movimientos inusuales, transferencias millonarias, que llegaban desde paraísos fiscales como Panamá, las Islas Caimán o Luxemburgo. Eran unas cantidades desorbitadas que no cuadraban en absoluto con los ingresos declarados de ningún artista mexicano, ni siquiera de los más cotizados y exitosos del panorama actual. Todas las alarmas saltaron en el momento en que los analistas se percataron de que varias de esas cuentas bancarias compartían un denominador común. Todas sin excepción habían recibido fondos en algún momento de empresas vinculadas a Equinoccio Records, la disquera que Pepe montó en el año 2000 tras sus broncas legales con su antiguo sello. La gente no daba crédito, nadie quería creerse lo que estaba pasando. Pepe Aguilar, el tipo que revolucionó la música regional y que presumía con orgullo de ser el dueño absoluto de los másters de sus 24 álbumes, algo de lo que el 90% de sus colegas no podía alardear. ¿Cómo narices era posible que ese mismo hombre estuviera siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales? La investigación siguió su curso con total sigilo y discreción durante meses interminables. Los agentes federales miraron con lupa cada contrato, cada factura y cada declaración fiscal tanto de Equinoccio Records como de Machine Records. Este último, el sello boutique que Pepe cofundó con su mujer Annelies en 2016 para llevar las carreras artísticas de sus hijos Ángela y Leonardo. Lo que descubrieron fue un auténtico galimatías de transacciones que no tenían ni pies ni cabeza a nivel comercial. Pagos fantasma a empresas que ni existían, regalías reportadas por cantidades absurdas y contratos de merchandising con firmas que no habían vendido ni una triste camiseta en su vida. Pero lo más inquietante y turbio surgió cuando se pusieron a cotejar los ingresos reportados de las giras del famoso Jaripeo sin Fronteras con los registros reales de venta de entradas en los distintos recintos y plazas.
Los números no salían por ningún lado. En algunos casos había un descuadre brutal de hasta un 40%. ¿Dónde se había metido ese dinero? ¿Por qué un hombre con una fortuna legítima amasada durante 3 décadas tenía la necesidad de ocultar ingresos? La respuesta llegó por donde menos se lo esperaban, de una fuente totalmente inesperada. Un antiguo empleado de una empresa de transporte de valores en Guadalajara contactó de forma anónima con la Fiscalía General de la República y cantó la Traviata. Su testimonio fue explosivo. Aseguró que durante los últimos 5 años había participado en el traslado de unos paquetes muy especiales desde el rancho El Soyate hacia distintas ciudades de México y Estados Unidos. Esos paquetes iban etiquetados falsamente como instrumentos musicales o vestuario para las actuaciones, pero el peso de las cajas cantaba por sí solo y no coincidía con lo que supuestamente llevaban dentro. Vamos a ser serios, un violín no pesa 15 kilos y un traje de charro no necesita ir en una caja de seguridad blindada con candados de grado militar. El extrabajador facilitó fechas, rutas y nombres de contactos con todo lujo de detalles. Lo tenía todo documentado en sus registros personales porque el hombre, que no tenía un pelo de tonto, se olió la tostada desde el principio y decidió guardarse las espaldas. Lo que nadie sabía era que esos traslados eran solo la punta del iceberg de una red mucho más grande, una trama que salpicaba a gente que Pepe consideraba de su círculo más íntimo y de confianza. Mientras la investigación iba cogiendo forma, la vida pública de Pepe Aguilar seguía adelante con una aparente y tensa normalidad. En julio de 2024 medio mundo celebró el bodorrio de Ángela con Cristian Nodal en la Hacienda San Gabriel de Las Palmas en Morelos. Las fotografías del evento nos mostraban a un padre henchido de orgullo, sonriente, dando la bendición a la unión de su hija pequeña con uno de los artistas con más tirón del momento. Pepe no paraba de publicar mensajes súper emotivos en sus redes sociales, hablando de la familia, del amor y de los valores que sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre le habían inculcado. Todo parecía idílico, pero tras esa fachada de familia perfecta y feliz de cara a la galería, en realidad se estaba cociendo algo mucho más turbio y siniestro. Y es que apenas un par de semanas antes de esa boda que acaparó todas las portadas, la justicia ya había movido ficha y los federales tenían en su poder una orden judicial con todas las de la ley. El objetivo era claro: pinchar las líneas telefónicas de 3 terminales móviles que figuraban a nombre de personas del círculo más íntimo y de confianza del patriarca Pepe. Lo que los agentes cazaron en esas escuchas durante aquellos días fue tan contundente que un magistrado federal no dudó en dar luz verde a una medida de palabras mayores, algo muchísimo más grave. Se puso sobre la mesa la posibilidad real de una entrada y registro en el mítico rancho El Soyate, la joya de la corona de la dinastía Aguilar, ese suelo sagrado donde descansan los restos mortales de las leyendas Antonio y Flor Silvestre. Para entenderlo bien tenemos que remontarnos a septiembre de 2024, un trimestre antes de que se ejecutara el operativo final que lo cambiaría todo. Se convocó un gabinete de crisis de máxima urgencia en los despachos nobles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Omar García Harfuch escuchó atentamente el parte detallado de sus sabuesos y tomó una determinación que iba a levantar ampollas y generar un buen revuelo incluso entre sus propias filas. Decidió que no delegaría en nadie más, él mismo estaría al pie del cañón, supervisando el operativo in situ cuando llegara la hora de la verdad. No era un paso que se diera a la ligera, ni mucho menos. Harfuch era plenamente consciente de lo que suponía meterse en la propiedad privada de una de las vacas sagradas más respetadas del panorama mexicano. Sabía que el terremoto político podría ser de órdago y las consecuencias devastadoras, pero también tenía claro que si las acusaciones tenían fundamento, no podía mirar hacia otro lado. Permitir que aquello continuara solo por mantener las apariencias o por miedo al escándalo sería una traición imperdonable a la placa que llevaba y a todo lo que su cargo representa.
Si Pepe Aguilar está limpio y no tiene nada que esconder, sentenció Arfuch ante su equipo con voz firme y autoritaria. El registro lo dejará claro y podremos dar carpetazo al asunto, pero ojo, si hay trapos sucios van a salir a la luz. Lo vamos a encontrar, caiga quien caiga, sea quien sea. Llegó el 9 de diciembre de 2024. A las 4:30 de la madrugada, una caravana de vehículos federales se adentró con total sigilo y discreción en Villanueva, Zacatecas. Sin sirenas estridentes, sin luces prioritarias destellando, solo el silencio sepulcral de la madrugada y una tensión que se podía mascar sabiendo que aquel operativo iba a marcar un antes y un después. El rancho El Soyate no es una casita de campo precisamente. Se trata de un latifundio inmenso que se extiende por cientos de hectáreas de terreno. Cuenta con la casona principal, unas cuadras de lujo, lagos artificiales y esa capilla familiar tan simbólica donde Antonio y Flor encontraron su reposo eterno. Los agentes portaban bajo el brazo el mandato judicial debidamente rubricado por un juez federal de máxima seguridad que había autorizado la intervención. Esa noche el destino quiso que Pepe Aguilar se encontrara en Ciudad de México, ultimando los flecos de la producción de su próximo trabajo discográfico. Annelies, su mujer, se había quedado sola en la finca, acompañada únicamente por 3 empleados del servicio doméstico de su máxima confianza. Cuando los efectivos golpearon el portón principal a las 5 en punto de la mañana, Annelies no daba crédito a lo que tenían delante sus ojos. Estaba estupefacta. «Esto tiene que ser una equivocación garrafal», repetía como un mantra una y otra vez. «Mi marido es un hombre de bien, somos una familia intachable y honorable». Pero el papel del juez mandaba y no había forma humana de frenar lo que se les venía encima. Y vaya, los primeros hallazgos no se hicieron esperar, aparecieron casi al instante. En una nave lateral que en teoría se utilizaba para guardar los bártulos y el equipo de sonido de los espectáculos ecuestres, los agentes se toparon con una sorpresa mayúscula. Había una flota de 5 vehículos de altísima gama, 2 Mercedes-Benz AMG GT, un Porsche 911 Turbo S, un Range Rover Autobiography y un Bentley Continental GT. Lo curioso es que ninguno llevaba matrícula, eran coches fantasma sin registrar ante ninguna autoridad de tráfico ni administración alguna. Peor aún, en algunos casos los números de bastidor habían sido limados parcialmente para impedir su identificación, una práctica cuanto menos sospechosa. El valor de mercado de esos 5 bólidos superaba 1 millonada en pesos y no existía ni un solo papel que acreditara de dónde habían salido o qué hacían escondidos allí. Annelies se enrocó en que no sabía nada de esos coches, jurando que ella jamás pisaba esa nave y que esa zona era competencia exclusiva de los guardaespaldas del rancho. Pero sus excusas empezaban a hacer aguas y sonaban cada vez menos convincentes a medida que los agentes profundizaban en el registro exhaustivo. La inspección de la segunda bodega destapó algo todavía más inquietante y difícil de justificar para la familia. Unas cajas de madera etiquetadas inocentemente como «Archivo personal no abrir» escondían en sus entrañas ni más ni menos que lingotes de oro macizo. Y no hablamos de piezas de joyería, sino de barras estándar de 1 kilo cada una con sus cuños de refinería que delataban orígenes diversos, unas de México, otras de Perú e incluso algunas procedentes de Suiza. El recuento final de los agentes arrojó la cifra de 143 lingotes en total, 143 kilos de oro contante y sonante. Un tesoro valorado en aproximadamente 140 millones de pesos según la cotización del metal precioso en el mercado ese mismo día. Lo más grave del asunto es que ninguna de esas barras constaba en las declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria. Eran totalmente opacas al fisco. Brillaban por su ausencia las facturas o los registros de compra. No existía ninguna explicación legal que justificara la tenencia de semejante fortuna en ese almacén. Mientras los peritos echaban fotos y levantaban acta de cada hallazgo, Omar García Arfuch
recibía el parte minuto a minuto y en tiempo real desde la capital. Lo que estaba brotando de las entrañas de El Soyate superaba con creces las peores sospechas que habían arrojado las pesquisas preliminares de la investigación. Pero el verdadero bombazo llegó al caer la tarde cuando los agentes decidieron desplegar los planos arquitectónicos originales de la hacienda para cotejarlos con la estructura actual. Las cuentas no salían. Había estancias que no cuadraban, paredes que sobre el papel debían medir 4 metros, pero que al tirar de cinta métrica tenían 6. Aparecieron indicios de sótanos fantasma de los que no había ni rastro en la documentación oficial de la vivienda. Uno de los agentes, un perito experto en construcción curtido en operaciones contra el narcotráfico, sugirió meter mano a un georradar de penetración terrestre. Y lo que la máquina detectó bajo sus pies les dejó la sangre helada y totalmente de piedra. Nadie estaba preparado para eso. Se descubrió un auténtico laberinto, un complejo sistema de galerías subterráneas que unía el caserío principal con 3 anexos situados en puntos estratégicos de la finca. No era una chapuza casera. Las galerías estaban blindadas con hormigón armado, contaban con sistemas de ventilación de última generación y una iluminación LED que recorría cada centímetro del trazado. Olviden la imagen de un agujero cavado a pico y pala. Aquello era una obra de ingeniería civil en toda regla, ejecutada por manos expertas y cualificadas. Hablamos de una construcción que exige visados del Colegio de Arquitectos, planos detallados y contratistas de élite, una infraestructura que cuesta una auténtica millonada. Una inversión colosal con un único y oscuro objetivo: mover mercancía de un lado a otro con total discreción, lejos de cualquier mirada indiscreta. Pepe Aguilar se encontraba en plena sesión de grabación cuando recibió el telefonazo de Anneliz contándole el percal. La noticia le cayó como un jarro de agua fría. Se quedó blanco como el papel, perdiendo el color al instante, y las manos le empezaron a temblar de tal manera que casi se le cae el móvil al suelo. Los técnicos de sonido que estaban allí aseguran que jamás lo habían visto en ese estado, totalmente desencajado y con el miedo reflejado en la cara. Pepe no se lo pensó 2 veces, canceló la sesión ipso facto y se puso en contacto urgente con su equipo jurídico para contener el golpe. 3 de los penalistas más reputados de México se presentaron en su residencia de Polanco a las 9 de la noche para trazar una estrategia basada en un pilar fundamental. La premisa era sencilla y directa. Pepe Aguilar no tenía ni la más remota idea de lo que se cocía en esas naves, ni conocía la existencia de los túneles. Si alguien había utilizado sus terrenos para trapicheos o actividades delictivas, lo había hecho totalmente a sus espaldas y sin su beneplácito. Era la típica defensa del empresario de éxito que peca de confiado y acaba traicionado por su entorno, haciéndose la víctima de las circunstancias. Sin embargo, esa historia hacía aguas por todas partes. Una obra de tal calibre no se levanta en 6 meses ni pasa desapercibida para el dueño. Es imposible hacer semejante obra sin enterarse, y esos 143 kilos de oro no aparecen allí por arte de magia ni caen del cielo con un propósito tan concreto. Conforme avanzaba la madrugada del 9 de diciembre, seguía saliendo porquería y los hallazgos eran cada vez más comprometedores para el artista. En el despacho privado de Pepe, situado dentro de la hacienda, los agentes dieron con una caja fuerte, camuflada y empotrada en la pared. Estaba oculta como si fuera una película de espías, justo detrás de un retrato de su padre, el legendario Antonio Aguilar. Anneliz se cerró en banda y se negó a dar la combinación, alegando desconocimiento, así que tuvieron que llamar a un especialista para reventar la cerradura de seguridad. Lo que había dentro desmontaba por completo el mito, una colección de papeles que destrozaba la imagen impoluta y respetable que Pepe Aguilar vendía al público. Aparecieron contratos confidenciales con sociedades en paraísos fiscales que no figuraban en ninguna auditoría legal ni en los libros oficiales. Eran documentos vinculados directamente a sus sellos discográficos, tanto Equinoccio Records como Machine Records, lo que agravaba la situación.
Había extractos de cuentas en Panamá a nombre de fundaciones benéficas que eran una mera tapadera, pues jamás habían donado un céntimo a ninguna causa social. También hallaron cartas con intermediarios financieros que hablaban en clave mencionando mercancía especial y envíos que requerían máxima discreción. Pero la guinda del pastel, lo que realmente podía hundirlo de por vida, eran unas fotografías tremendamente explícitas. Imágenes de Pepe reunido amistosamente y de risas con individuos que la Policía Federal tenía fichados en expedientes de alto riesgo. Sujetos vinculados directamente con tramas del crimen organizado y operaciones ilícitas de gran envergadura, lo que lo ponía en el punto de mira. Al amanecer del 10 de diciembre, la bomba estalló definitivamente y las redes sociales empezaron a echar humo con la noticia. Por mucho que intentaron llevar el operativo con sigilo, era imposible ocultar el enorme despliegue de agentes federales que habían tomado el rancho El Soyate. Los vecinos de Villanueva empezaron a colgar vídeos y fotos del asalto y el rumor corrió como la pólvora por todo el pueblo y más allá. A las 8 de la mañana, el nombre de Pepe Aguilar ya era tendencia nacional y estaba en boca de todo el país, nadie hablaba de otra cosa. La prensa se lanzó a degüello a por la noticia con una saña y una ferocidad que no se recordaba desde los peores escándalos de la farándula. Pero esto no era el típico caso de un cantante metido en drogas o líos de faldas, el asunto tenía mucha más miga y gravedad. Estábamos hablando de Pepe Aguilar, el patriarca y arquitecto que había redefinido la música regional mexicana en la era moderna. El hombre que había cogido el testigo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre para elevarlo a unas cotas de éxito que ni sus propios padres imaginaron. Si Pepe caía en desgracia, no se hundía solo. El impacto sería un efecto dominó devastador para todo su entorno. Arrastraría por el fango esa imagen de tradición y valores que la dinastía Aguilar había vendido durante 3 generaciones, dejando a la industria en estado de shock. Compañeros de profesión que llevaban décadas tratando con él no daban crédito a lo que veían y no sabían dónde meterse. Algunos rompieron una lanza a su favor de inmediato, alegando que todo era una terrible confusión o una caza de brujas política contra él. Otros, sin embargo, optaron por callar como muertos un silencio atronador que decía mucho más que cualquier declaración pública. Cristian Nodal, que apenas llevaba 5 meses como yerno de Pepe, se vio en un auténtico brete, una situación más que incómoda para su imagen. Justo cuando su carrera estaba en la cresta de la ola, se encontraba casado con la hija de un hombre acusado de delitos gravísimos. Ángela Aguilar salió a la palestra en Instagram para defender a su padre, asegurando que era un hombre de una pieza, ejemplo de honradez y esfuerzo. Pero la gente no tuvo piedad y los comentarios en la publicación fueron a degüello auténticos cuchillos afilados contra la familia. Miles de usuarios se preguntaban si ella se estaba haciendo la sueca o si toda la familia estaba metida en el ajo, lucrándose de ese chiringuito clandestino durante años. Leonardo Aguilar, el ojito derecho que iba camino de heredar el trono musical de su padre, no tuvo más remedio que echar el freno de mano y cancelar de golpe las 3 actuaciones que tenía cerradas para esa semana fatídica. Su gabinete de prensa, intentando contener la hemorragia mediática, se limitó a publicar un comunicado brevísimo, casi telegráfico, para intentar salir del paso. La excusa oficial fue que el artista necesitaba un respiro para asimilar el shock y cerrar filas junto a los suyos en estos momentos tan sumamente delicados. Por otro lado, Anelis Aguilar, la primogénita que prefirió el mundo de los negocios a los escenarios, optó por la estrategia del avestruz, dio un portazo digital y clausuró a cal y canto todos sus perfiles en redes sociales. Aquel proyecto de comida sana sobre ruedas que montó con toda la ilusión del mundo a los 17 años, su gran orgullo, pasó de ser un éxito a convertirse en el centro de un linchamiento público despiadado. Las malas lenguas no tardaron en disparar cuestionando si aquella aventura empresarial también se había levantado sobre cimientos de barro y financiación oscura.
Todo el mundo se preguntaba si el dinero que movía el negocio provenía de esos fondos turbios que ahora salpicaban al patriarca de la familia. El imperio de los Aguilar se desmoronaba como un castillo de naipes. Cada premio, cada aplauso y cada gramo de prestigio acumulado durante décadas estaba ahora bajo la lupa de la sospecha permanente. En los juzgados la cosa pintaba muy negra. Para Pepe se le venía encima una acusación formal por blanqueo de capitales, fraude a la hacienda pública, alzamiento de bienes y presuntos vínculos con bandas organizadas. Su equipo de letrados trabajaba a marchas forzadas, sin descanso, intentando armar una estrategia legal que pudiera sostenerse mínimamente ante el temporal que se avecinaba. Sin embargo, lo que la policía había sacado del rancho El Soyate eran pruebas tan aplastantes que desmontaban cualquier coartada posible. El hallazgo del oro por sí mismo suponía un marrón de dimensiones bíblicas imposible de justificar ante un juez por mucha ingeniería legal que aplicaran. ¿Cómo explicas tú la tenencia de 143 kilos de oro sin declarar? No había manera humana de hacerlo sin reconocer implícitamente que allí había un chanchullo descomunal. A eso súmale la flota de coches de alta gama sin matricular y sobre todo esa red de túneles subterráneos digna de una película de espías. Esos pasadizos que unían las distintas zonas de la finca demostraban que no era un desliz puntual, sino una infraestructura montada con alevosía para operar totalmente al margen de la ley durante años. Llegó el 12 de diciembre y la Fiscalía General movió ficha convocando una rueda de prensa multitudinaria que tenía a todo el país en vilo. El fiscal general no salió solo. Apareció flanqueado por Omar García Harfuch y los pesos pesados de la Unidad de Inteligencia Financiera, dando una imagen de fuerza contundente. Fue una comparecencia de apenas 45 minutos, pero las declaraciones cayeron como una losa sobre la reputación de Pepe Aguilar, destrozándola por completo. Sin cortarse un pelo mostraron todo el material gráfico del registro, vídeos de los pasadizos secretos y fotos de los lingotes de oro amontonados en cajas de madera como si fuera mercancía barata. Aclararon que llevaban tirando del hilo desde marzo de 2024, trabajando codo con agencias internacionales, incluido el mismísimo Departamento del Tesoro estadounidense. El bombazo llegó cuando confirmaron el bloqueo de cuentas bancarias, tanto en México como en el extranjero, sumando la friolera de 200 millones de pesos inmovilizados. Y ahí soltaron la bomba definitiva. Ante los medios se había emitido oficialmente una orden de busca y captura contra Pepe Aguilar. Los cargos iniciales eran blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal, advirtiendo que la lista de delitos podría engordar considerablemente a medida que avanzaran las pesquisas. Lejos de dar la cara, Pepe Aguilar decidió no presentarse voluntariamente ante la justicia en ese primer momento, optando por desaparecer. Estuvo 3 días en paradero desconocido, mientras sus abogados juraban y perjuraban que su cliente quería colaborar, aunque pedían tiempo extra para armar la defensa. Una clara maniobra de distracción. Los telediarios y las tertulias echaban humo especulando sobre si el cantante intentaría poner pies en polvorosa y huir del país antes de que lo cazaran. ¿Pondría rumbo a Estados Unidos aprovechando sus contactos y mansiones o intentaría pedir asilo político en algún rincón perdido de Latinoamérica? Pero la realidad superaba la ficción. Pepe estaba agazapado en un piso franco en Querétaro, escondido como un delincuente común. Allí estaba rodeado de su equipo legal, buscando desesperadamente una grieta por donde escapar de la que era sin duda la mayor encerrona de su vida. Todo su estatus, su mundo de privilegios y fama, se había venido abajo estrepitosamente en cuestión de horas. De ser la figura que se codeaba con la Filarmónica de Los Ángeles y lucía estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a su legendario padre. Y de acumular 4 Grammys y 5 Latin Grammys en sus vitrinas, había pasado a ser un simple prófugo de la justicia perseguido por la policía. Finalmente, el 15 de diciembre, viendo que no tenía escapatoria posible, Pepe decidió entregarse a las autoridades.
Acudió a las dependencias de la Fiscalía en Ciudad de México, escoltado por sus abogados y por su hija, Annelies, que se había convertido en su sombra y su mayor apoyo desde que estalló este escándalo. Las televisiones conectaron en directo para ofrecer la imagen del año Pepe Aguilar, entrando al edificio con los grilletes puestos. Carne de cañón para los informativos. Aquel hombretón de casi 2 metros que siempre parecía un roble inquebrantable, aparecía ahora totalmente demacrado, como si le hubieran caído 10 años encima en una sola semana. Su mirada, que solía tener esa chispa altiva típica del clan Aguilar, estaba completamente apagada y perdida, reflejando su derrota. Ya sentado en el banquillo frente al juez durante la primera vista, Pepe mantuvo la compostura lo justo para declararse no culpable de todas las imputaciones. Su abogado defensor tiró de manual y argumentó que todo era un complot, que su cliente era una víctima de una conspiración en la sombra. Insistieron en que gente de su entorno más íntimo le había traicionado utilizando sus propiedades para sus negocios sucios a sus espaldas y abusando de su confianza descaradamente. Pero la estrategia de la defensa se fue al garete en cuanto salió a la palestra. El testimonio de Emiliano Aguilar, un giro de guión que nadie esperaba. Hablamos de su primogénito, fruto de su primer matrimonio, con el que Pepe llevaba sin cruzar palabra unos 2 años, tal y como él mismo había confesado en aquel podcast de 2023. Emiliano, que ya tenía su propio historial delictivo y serios roces con la justicia allá por 2017. Cuando lo pillaron intentando pasar de extraperlo a 4 inmigrantes chinos por la frontera, decidió que era hora de tirar de la manta y colaborar con la fiscalía. Lo que tenía que contar era dinamita pura para la investigación y prometía hacer temblar los cimientos de la familia. Según las declaraciones más impactantes de la investigación, Emiliano soltó la bomba, asegurando que su padre le había tentado con dinero negro en repetidas ocasiones, justo cuando él malvivía, trabajando en la obra, y estaba con el agua al cuello, ofreciéndole fajos de billetes sin declarar que parecían salidos de una película de gángsteres. Por si fuera poco, Emiliano también confesó ante el tribunal que su propio padre le había presionado, hasta en 2 ocasiones distintas, para meterle en el negocio sucio. Le pidió explícitamente que hiciera de mula transportando paquetes sospechosos desde Zacatecas hasta San Diego, unas propuestas que el chico rechazó de plano porque aquello le olía a chamusquina y sabía que no traería nada bueno. Todo lo que ha soltado Emiliano por esa boca ha destrozado la imagen pública de Pepe Aguilar, dibujando un perfil que no tiene nada que ver con ese patriarca bondadoso y familiar que nos vendía en las revistas del corazón. Ahora se nos presenta como un tipo frío y calculador, un hombre capaz de pringar a su propia sangre y meter a sus hijos en líos muy turbios con tal de mantener sus chanchullos ilegales a flote. La cosa también se ha puesto color de hormiga para Annelies Álvarez, que ha visto cómo su situación pasaba de castaño oscuro en cuestión de días, a pesar de que al principio la policía la trataba con guante de seda, casi como una víctima más. Pero la investigación ha sacado los trapos sucios al sol, revelando que su firma estaba estampada en un montón de documentos vinculados a esas empresas fantasma en paraísos fiscales, cuyos papeles aparecieron escondidos en la famosa caja fuerte. La defensa de Annelies es la de siempre. En estos casos se hace la sueca diciendo que ella firmaba todo lo que su marido le ponía delante sin hacer preguntas. Asegura que no se leía ni una línea, escudándose en que tenía una fe ciega tanto en su esposo como en los asesores financieros que llevaban el cotarro, alegando una ignorancia total. Sin embargo, la fiscalía no se traga ese cuento y ha señalado que Annelies no es ninguna ingenua, sino la copropietaria de Machine Records y la mujer que ha llevado con mano de hierro las carreras de Leonardo y Ángela. Argumentan que es prácticamente imposible que una empresaria con tantas tablas y colmillo en el negocio firme contratos de millones de euros sin saber dónde se está metiendo o de qué va la vaina. Así que, llegado el 20 de diciembre, la justicia decidió que ya había visto suficiente.
Anelis recibió el mazazo definitivo al ser acusada formalmente como cómplice necesaria en toda esta gigantesca trama de blanqueo de capitales que ha sacudido México. Este matrimonio, que llevaba más de 27 años siendo uña y carne, se enfrenta ahora a la pesadilla real de acabar los dos entre rejas. Para sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, el golpe emocional está siendo devastador. Es cierto que estos chicos han vivido a cuerpo de rey gracias a la fortuna de su padre, pero nadie puede negar que se han dejado la piel trabajando para hacerse un hueco en la música por méritos propios. El caso de Ángela es especialmente sangrante porque la chica había tocado el cielo con las manos alcanzando un nivel de estrellato que miraba de tú a tú al de su propio padre. Se había coronado sin discusión alguna como la reina absoluta de la música regional mexicana de su generación, una auténtica ídola de masas. Pero ahora, con este escándalo, cada premio y cada aplauso se miran con lupa y se ponen en entredicho. La gente se pregunta con malicia, ¿ha llegado ahí por su arte y su voz, o porque la maquinaria corrupta de papá ha untado a quien hacía falta con dinero sucio para empujarla a la cima? Sus nominaciones al Grammy, los premios Billboard y sus duetos con estrellas mundiales, de repente todo parece estar manchado por la sombra de sospecha que persigue a Pepe. Y para echar más leña al fuego, las autoridades han puesto el ojo en Machine Records, la discográfica que gestiona sus carreras artísticas. Están investigando a fondo si la empresa no era más que una tapadera, un vehículo utilizado para lavar el dinero negro de la familia mientras lanzaban discos. En medio de este terremoto se encuentra Cristian Nodal, que se ha metido en un jardín del que no sabe cómo salir y que jamás vio venir. Su boda con Ángela, hace apenas 5 meses, fue el evento del año con bombo y platillo, vendiéndonos la unión perfecta de 2 dinastías musicales, pero aquello parece ahora historia antigua. Hoy por hoy, las portadas de la prensa rosa solo hablan de crisis, rumores de separación y de que el matrimonio pende de un hilo muy fino. Los fanáticos de Cristian le están metiendo una presión brutal para que abra la boca, exigiéndole que se posicione claramente sobre los delitos de su suegro. Pero el chico está entre la espada y la pared. Tiene una papeleta difícil: si defiende a Pepe se carga su propia reputación y carrera, pero si le da la espalda quedará como un interesado cuya lealtad a la familia vale menos que un euro de madera. De momento ha optado por la estrategia del avestruz perfil, bajo cancelar entrevistas y anular apariciones públicas para no tener que dar la cara. Todo ello mientras intenta hacer de escudo humano para proteger a Ángela del acoso mediático y el salvajismo de la prensa que los tiene rodeados. Pero claro, en España decimos que quien calla otorga, y muchos interpretan su silencio como una señal inequívoca de que sabe mucho más de lo que está contando. El impacto en Antonio Aguilar Jr., el hermano mayor de Pepe, también ha sido un golpe directo al mentón que lo ha dejado noqueado. Toño ha sido una pieza clave en el espectáculo Jaripeo sin Fronteras, desde el año 2018, compartiendo sudor y aplausos con su hermano, con Leonardo y con su sobrina Ángela. Ahora se enfrenta a un dilema moral terrible: seguir apoyando a Pepe en público y arriesgarse a hundirse con el barco, o poner tierra de por medio y que le cuelguen el cartel de traidor a la familia. Al final, Toño ha tirado por la calle de en medio, sacando un comunicado muy diplomático donde expresa lo destrozado que está por la situación. Pero ha tenido mucho cuidado de no mojarse, evitando decir si su hermano es culpable o inocente para no pillarse los dedos. Se ha limitado a decir que confía plenamente en que el sistema de justicia mexicano haga su trabajo y saque la verdad a la luz, sea la que sea. Quien no se ha cortado ni un pelo ha sido su hija Majo Aguilar, que ya es una cantante y compositora de éxito y no necesita a nadie para brillar. En una entrevista en televisión fue tajante: dijo que adora a su tío, pero que si ha hecho algo ilegal que apechugue y pague las consecuencias como cualquier hijo de vecino. La familia Aguilar siempre ha sido un referente de valores, soltó Majo con los ojos vidriosos. Y entre esos valores están la honestidad y el respeto sagrado por la ley.
Y como en todo buen culebrón, las hermanas mayores de Pepe también se han visto arrastradas al centro del huracán mediático. Dalia Inés, la cantante que le saca unos 20 años a Pepe, tuvo una carrera más modesta, pero siempre se deshizo en agradecimientos hacia la familia que le dio Antonio Aguilar. Sin embargo, ahora se encuentra en una posición muy incómoda por culpa de unas entrevistas antiguas que han resucitado. En su día, Dalia reconoció que ella no disfrutó de los mismos privilegios ni lujos que sus medio hermanos Pepe y Antonio Jr., aunque siempre se mostró agradecida. Ahora, esas palabras vuelven como un boomerang para atormentarla. La pregunta que flota en el aire es: ¿sabía ella desde siempre que Pepe se movía en las sombras? ¿Aquella marginación que sintió de joven fue casualidad o la apartaron deliberadamente porque sabía demasiado, o quizás porque sabían que ella no era de fiar para sus negocios sucios? Dalia Inés optó por dar la callada por respuesta y mantener la boca cerrada a cal y canto cuando el enjambre de periodistas del corazón la acorraló a las puertas del Teatro Metropolitan, lugar donde tenía agendada una representación de Mi México, su espectáculo de revista musical que pendía de un hilo ante la situación. Quien sí decidió romper su silencio, aunque fuera con cuentagotas, fue su marido Roberto Romero de la Torre. Dejó claro que aunque la familia ha capeado temporales duros, jamás se habían enfrentado a un tsunami de estas características. Nos hemos quedado todos de piedra totalmente a cuadros. Por su parte, Marcela Rubiales, hermanastra de Pepe y antaño conocida como la rubia explosiva de la ranchera, tampoco pudo zafarse de la presión mediática. Marcela arrastraba la pesada losa de haber enterrado a su única hija tras un fatídico accidente de coche ocurrido en el año 2004. Aquello fue un mazazo del destino, una tragedia griega de la que nunca consiguió levantar cabeza del todo, dejándole una herida abierta de por vida. Ahora, cumplidos ya los 70 años, tenía que tragar el sapo de ver cómo el ilustre apellido Aguilar, que lució con honor gracias a que Antonio la crió como si fuera de su propia sangre, quedaba arrastrado por el fango de la corrupción. Se atrincheró en su chalet junto a José Flores, su media naranja y compañero de fatigas desde 1992, negándose en rotundo a descolgar el teléfono a la prensa. Francisco Rubiales, hermano de Marcela, quien siempre había optado por mantenerse en un discreto segundo plano, lejos de los focos. Ganándose el pan como traductor y actor de doblaje profesional, se mostró igual de esquivo haciendo una bomba de humo ante las preguntas. No obstante, algunos compañeros del gremio del doblaje se fueron de la lengua off the record, comentando que Francisco siempre marcó distancias, manteniendo una prudencia casi profética respecto a los negocios del clan Aguilar, como si le diera en la nariz que en ese entramado había gato encerrado. Conforme las pesquisas policiales iban tirando del hilo, afloraban detalles cada vez más escabrosos sobre la ingeniería financiera de Pepe Aguilar. Los auditores forenses que metieron las narices en las cuentas de Equinoccio Records destaparon un modus operandi sistemático para hinchar los gastos de forma descarada. Para muestra un botón, la producción del MTV Unplugged de 2014, que fue un pelotazo comercial en su día, figuraba en la contabilidad con unos costes que triplicaban lo que habitualmente se paga por un proyecto de esa envergadura en el mercado. La pregunta del millón era evidente: ¿a dónde había ido a parar toda esa pasta gansa sobrante? Las facturas señalaban a proveedores que, cuando la policía intentó dar con ellos, resultaron ser chiringuitos fantasmas que se disolvieron tan pronto como trincaron el dinero. Era un blanqueo de capitales de manual. Se inventaban costes astronómicos en proyectos legítimos para justificar el movimiento de dinero negro que en realidad tenía otro destino muy distinto. Los discos Llueva Tequila, de 2024, y Mi suerte es ser mexicano, de 2025, repetían el mismo esquema fraudulento punto por punto. Los investigadores también sacaron a la luz que las giras de jaripeo, esos espectáculos ecuestres que llenaban plazas de toros y estadios de 15.000 a 20.000 almas, servían de tapadera perfecta para mover efectivo sin levantar sospechas.
En diversas ciudades, sobre todo las pegadas a la frontera con Estados Unidos, las cuentas de la taquilla no cuadraban ni por asomo con lo ingresado en el banco. Existía un agujero sistemático de entre el 30 y el 40% del dinero recaudado, especialmente cantoso en urbes como Laredo, El Paso, McAllen y San Diego. ¿Qué demonios pasaba con ese dineral en metálico que se cobraba en mano, pero jamás pisaba una cuenta oficial? Las autoridades norteamericanas, trabajando codo con la Fiscalía mexicana, barruntaban que ese efectivo se estaba transformando en oro puro. Posteriormente, el metal precioso cruzaba la frontera de vuelta a México para ser escondido en sitios como las bodegas del rancho El Soyate. El oro resultaba ser el activo perfecto para esta jugada maestra. Concentraba un valor incalculable ocupando muy poco espacio, ideal para el contrabando. Era fácil de transportar si conocías los trucos del oficio y se podía colocar en el mercado internacional sin dejar huellas siempre y cuando se limaran los números de serie de los lingotes. El tema de los túneles subterráneos en el rancho se convirtió en la piedra angular de la acusación de la Fiscalía. Los peritos de ingeniería que analizaron la estructura concluyeron que aquella obra faraónica se levantó en 3 fases durante unos 7 años. La primera etapa, que arrancó allá por 2017, consistió en una galería básica, un zulo, que unía la Casa Grande con la bodega, el mismo lugar donde luego aparecería la flota de coches de alta gama. La segunda fase, ejecutada en 2019, amplió la red de pasadizos hacia los otros 2 almacenes del complejo. La tercera fase, rematada en 2022, incorporó ventilación forzada e iluminación LED, convirtiendo un túnel rudimentario en una infraestructura de alta tecnología. Se calcula que el coste total de semejante obra superaba los 50 millones de pesos, una auténtica barbaridad. ¿De dónde había sacado Pepe la liquidez para pagar eso? Los registros de Hacienda no reflejaban ni un solo movimiento de ese calibre. Por no hablar de que las licencias de obra que deberían haber pedido al Ayuntamiento de Villanueva brillaban por su ausencia. Nunca se tramitaron. Alguien había levantado todo ese complejo subterráneo de forma totalmente clandestina, bajo cuerda y sin papeles. Los interrogatorios a la plantilla actual y a antiguos empleados del rancho El Soyate aportaron las piezas que faltaban para completar el puzzle. Varios trabajadores cantaron la traviata confirmando que existían zonas del rancho que eran coto privado y donde tenían prohibido poner un pie. Uno de los jardineros hizo memoria y recordó que en 2019 hubo un lapso de unos 6 meses. En el que acordonaron una parte enorme de la finca con la excusa barata de que estaban arreglando el riego. Pero al hombre no se la dieron con queso. Se fijó en que los vehículos que entraban y salían no eran de fontaneros ni paisajistas, y eso olía raro. No estamos hablando de simples furgonetas de reparto, que va. Aquello era un desfile incesante de camiones de gran tonelaje y hormigoneras gigantescas entrando y saliendo. La curiosidad mató al gato, o eso debieron pensar, porque cuando alguien osaba preguntar por las obras, la respuesta era tajante: arreglos en los cimientos, y chitón que no es asunto vuestro. Un antiguo operario de mantenimiento que estuvo currando en la finca entre el año 2018 y el 2021 decidió tirar de la manta. Este testigo aseguró ante el juez que en 2 ocasiones muy concretas pilló al mismísimo Pepe supervisando en persona la descarga de unas cajas muy sospechosas. Todo este trasiego ocurría al amparo de la noche y esa mercancía iba directa a la bodega principal, curiosamente el mismo lugar donde luego aparecería el oro escondido. Cuando le apretaron las tuercas preguntándole qué demonios había dentro, el empleado admitió que nunca llegó a ver el contenido con sus propios ojos. Sin embargo, por el peso que tenían y la forma de los embalajes, le dio en la nariz que aquello no eran instrumentos musicales ni de broma, por mucho que le intentaran vender la moto. Pero agárrense, que vienen curvas. Lo más escabroso de todo este lío judicial es la presunta conexión directa con el crimen organizado. Las fotos que la policía sacó de la caja fuerte de Pepe son dinamita pura.
muestran reuniones clandestinas celebradas a lo largo de los últimos 8 años. En una instantánea del año 2017 se ve a Pepe en un restaurante de Postín compartiendo mantel y confidencias con 3 tipos con muy mala pinta. Resulta que la DEA estadounidense tenía fichados a 2 de esos comensales como piezas clave en la ingeniería financiera del narco. Estamos hablando de gente vinculada a los cárteles más potentes de Sinaloa y Jalisco, palabras mayores en el mundo del AMPA. No eran los capos que salen en las noticias, sino los cerebritos encargados del blanqueo de capitales, los que limpian el dinero sucio a través de empresas pantalla. La gran pregunta que se hace todo el mundo es, ¿qué narices hacía una estrella como Pepe Aguilar cenando con semejante compañía? Su defensa intentó echar balones fuera, diciendo que Pepe va a cientos de eventos y conoce a miles de personas que no puede pedir el certificado de penales a cada fan. Pero la fiscalía no se chupó el dedo y señaló que aquello no era un selfie casual en una feria del pueblo, ni mucho menos. Se trataba de una cena privada en un local cerrado a cal y canto, para ellos esa noche una reunión que olía a conspiración y que requería una logística tremenda. Y ojo que hay más. En otra foto del 2020, aparece Pepe en su rancho El Soyate, haciendo de guía turístico para un grupo de visitantes muy selecto. Entre los invitados estaba un pez gordo de Guadalajara, un empresario que acabó entre rejas en el año 2022 por orden de la Fiscalía General. A este tipo le acusaban de ser el cabecilla de una trama de lavado de dinero que movía más de 2.000 millones de pesos al año para varias organizaciones criminales. Los abogados de Pepe volvieron a la carga diciendo que la visita la organizó un asistente y que el cantante no tenía ni pajolera idea de quiénes eran en realidad. Alegaban que es muy normal que gente con pasta y afición a la charrería pida ver el rancho como quien va a un museo. Pero la fiscalía sacó un as de la manga registros telefónicos que demostraban que Pepe y el empresario se mensajeaban como compadres. Había comunicación antes y después de la visita con mensajitos hablando de oportunidades de inversión y negocios a medias que suenan fatal. Curiosamente, ninguno de esos supuestos negocios llegó a plasmarse en papel mojado ni en documentos legales, todo muy turbio. El desenlace fatal llegó el 28 de diciembre. 2 semanas después de detenerlo, trasladaron a Pepe Aguilar al reclusorio norte de Ciudad de México. Y eso que su equipo legal movió cielo y tierra, peleando como gatos panza arriba para conseguir la libertad bajo fianza. Juraban y perjuraban que su cliente no se iba a fugar apelando a su fama mundial y a que toda su familia vive allí. Pero el juez implacable determinó que la gravedad de los delitos y esos lazos con la mafia eran demasiado riesgo. Así que decidió que de salir a la calle, nada de nada, que era imposible darle ese beneficio con lo que había sobre la mesa. Pepe entró en prisión preventiva mientras sigue el culebrón legal y las cámaras se pusieron las botas grabando su llegada al presidio. Es impactante ver al hombre que llenó el Madison Square Garden y que tiene su estrella en Hollywood caer tan bajo. El mismo que posaba orgulloso junto a la leyenda de su padre, ahora vestía el uniforme beige reglamentario como un recluso más del sistema mexicano. Ya dentro lo metieron en un módulo de máxima seguridad, el reservado para los casos mediáticos y los delincuentes de cuello blanco. Menudo vecindario le ha tocado: políticos corruptos hasta las cejas y empresarios acusados de estafas multimillonarias. Además de compartir patio con algunos miembros de bandas criminales que han decidido cantar la Traviata para la policía. Los primeros días entre rejas fueron un auténtico infierno para el artista, una pesadilla hecha realidad. Pepe, que siempre ha vivido entre algodones y reverencias, se dio de bruces con la cruda realidad de la vida carcelaria. Allí dentro no eres nadie por muchos discos que hayas vendido. Sus 13 millones de copias mundiales no le valían para conseguir un trato de favor. Pasó a dormir en una celda enana de 3x4 con un compañero de litera y comiendo un rancho que no se lo darían ni a los perros. Las noches se le hacían eternas envuelto en ruidos, gritos lejanos y la angustia constante de saber que su libertad se había esfumado.
Y lo que más le carcomía era ser consciente de que mientras él se pudría ahí dentro, su imperio de 3 décadas se desmoronaba como un castillo de naipes. Para colmo de males a Anel, la pescaron el 2 de enero de 2025 intentando coger un vuelo privado de Toluca a Los Ángeles. La policía, que no es tonta, le tenía puesto el ojo encima esperando a ver si daba un paso en falso para largarse del país. Su detención fue la guinda del pastel que confirmó lo que la fiscalía sospechaba: esa mujer sabe mucho más de lo que cuenta. Durante la primera vista judicial ante el magistrado Aneliz, no pudo aguantar el tipo y se vino completamente abajo, perdiendo la compostura delante de toda la sala. Se pasó prácticamente toda la sesión hecha un mar de lágrimas, repitiendo una y otra vez que no era más que una mujer entregada que confiaba ciegamente en su esposo, jurando por lo más sagrado que jamás se le pasó por la cabeza que ese tren de vida tuviera un origen turbio. Sin embargo, el Ministerio Fiscal no se tragó el cuento y sacó a la luz pruebas contundentes que demostraban que ella cortaba el bacalao en la gestión de esas sociedades pantalla en el extranjero. Ahí estaban negro sobre blanco un montón de correos electrónicos en los que la señora daba órdenes precisas y detalladas sobre cómo mover la pasta de un lado a otro sin levantar sospechas. No solo eso, sino que aparecieron documentos firmados de su propio puño y letra dando luz verde para abrir cuentas bancarias en paraísos fiscales, dejando claro que sabía perfectamente lo que firmaba. Con semejante montaña de papeles incriminándola de forma tan directa, resultaba imposible seguir vendiendo la moto de la esposa ingenua que no rompe un plato. Se le había caído la careta definitivamente. Para los hijos Ángela y Leonardo, ver cómo sus padres acababan entre rejas sin fianza ha sido un auténtico mazazo emocional del que difícilmente se recuperarán pronto. La pobre Ángela, con tan solo 21 años recién cumplidos, se ha dado de bruces con una realidad cruda y amarga para la que nadie la había entrenado ni en sus peores pesadillas. Había vivido toda su existencia entre algodones, consentida al extremo y exhibida ante la galería como la intocable princesita de la poderosa dinastía Aguilar. Se crió en una torre de marfil llena de privilegios, un mundo donde bastaba con pedir por esa boca para que cualquier capricho se materializara al instante. Pero ahora, esa vida de ensueño le ha estallado en la cara de la forma más salvaje y despiadada que uno se pueda imaginar, dejándola a la intemperie. Cristian Nodal intentó hacer de tripas corazón para ser su pilar, pero la situación le venía grande y estaba totalmente sobrepasado por el escándalo. Su matrimonio estaba en la cuerda floja debido a la presión mediática. Los suegros le comían la oreja a Cristian, aconsejándole que pusiera tierra de por medio y se divorciara de Ángela antes de que la porquería del caso Aguilar le salpicara y mandara su carrera musical al garete. Pero el chico, y esto hay que decirlo en su favor, se plantó y se negó en rotundo a dejarla tirada en la estacada, recordándole a su propia familia que el matrimonio es para estar a las duras y a las maduras. Fiel a su promesa, se quedó a su lado. Por su parte, Leonardo borró de un plumazo todos los bolos y conciertos que tenía cerrados en su agenda para los primeros 6 meses del año 2025. Y no eran tonterías, tenía compromisos de mucho peso, como tocar con la Filarmónica de Los Ángeles en el mítico Hollywood Bowl los días 15 y 16 de agosto de 2025. Llevaban más de un año preparando ese evento con mimo, pero ¿quién tiene cuerpo para subirse a las tablas y dar el cante cuando tus propios padres están chupando banquillo o durmiendo en el talego? Su carrera profesional, que iba viento en popa y subía como la espuma acumulando nominaciones por doquier, se frenó en seco. Incluso con las 8 candidaturas a los premios Lo Nuestro 2025 bajo el brazo, de repente todo eso le importaba un pimiento y se sentía totalmente vacío por dentro. Porque seamos sinceros, ¿de qué narices te sirve triunfar y tener fama si tu núcleo familiar está roto en 1000 pedazos y hundido en la miseria?
¿Con qué cara te pones a cantar sobre el orgullo patrio cuando el apellido que llevas por bandera se ha convertido de la noche a la mañana en motivo de escarnio público y vergüenza nacional? El pasado 15 de enero, la Fiscalía soltó la bomba anunciando que iban a tirar de la manta y ampliar las pesquisas para poner la lupa sobre otros artistas del regional mexicano que habían tenido tratos con Pepe Aguilar. Aunque no soltaron prendas sobre nombres concretos, el simple anuncio provocó un canguelo generalizado y el pánico corrió como la pólvora por todo el mundillo musical. La pregunta que todo el mundo se hacía en los corrillos era: ¿cuántos más están pringados en este asunto tan turbio? ¿Acaso Pepe no era más que un peón en una trama mucho más gorda que usaba la música como tapadera perfecta para el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado? Desde la Fiscalía dejaron caer sutilmente que tenían pruebas de que este chiringuito financiero operaba a sus anchas por un montón de estados del país. Y ojo que la cosa no iba solo de cantantes, sino que salpicaba también a promotores capos de las discográficas y representantes de artistas, metiendo a todos en el mismo saco. Solo de pensar que todo el género regional mexicano pudiera estar podrido hasta la médula por el dinero sucio del narco, se le ponían a uno los pelos de punta. Esto amenazaba con cargarse de un plumazo la reputación y credibilidad de una industria que había subido como la espuma en los últimos tiempos y que ahora pendía de un hilo. Como era de esperar, se produjo un cisma brutal en la comunidad artística, partiendo al gremio en dos bandos irreconciliables. Hubo quienes dieron la cara por Pepe jurando y perjurando que era víctima de una caza de brujas y que el gobierno lo estaba utilizando como cabeza de turco y cortina de humo para tapar otras vergüenzas. Estos incondicionales movieron cielo y tierra en redes con el hashtag Justicia para Pepe e incluso se pusieron a hacer bote para costearle los carísimos abogados de la defensa. Se pasearon por los platós y dieron entrevistas poniendo la mano en el fuego por su integridad, asegurando que es un trozo de pan. Pero otros más cucos hicieron la bomba de humo al instante, borraron fotos de Instagram, cancelaron duetos y aplicaron el "si te he visto no me acuerdo", con todo lo que oliera a la familia Aguilar. Fue la típica reacción de sálvese quien pueda, que suele darse en este mundillo cuando las cosas se ponen feas y hay que nadar y guardar la ropa. Ya se sabe que del árbol caído todos hacen leña, o mejor dicho, todos corren despavoridos para que el desastre no se los lleve también a ellos por delante. La familia de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, esos dos monstruos sagrados que levantaron un imperio durante más de 70 años, veía ahora como todo su legado se iba al traste, en directo y sin frenos. Allí en el rancho El Soyate, donde reposan los restos de los abuelos en la capilla, el ambiente se podía cortar con un cuchillo, todo era luto, silencio y una pena negra que lo inundaba todo. Los empleados, gente de la casa que llevaba toda la vida sirviendo a la familia, estaban con el alma en vilo preguntándose si acabarían de patitas en la calle. ¿Acabaría el rancho embargado por el Estado? ¿Se fundiría la familia hasta el último céntimo de su fortuna pagando pleitos y multas millonarias? ¿Serían capaces los nietos de levantar cabeza tras semejante varapalo? Mientras tanto, el bufete de abogados de Pepe trabajaba a destajo en varios frentes abiertos. Por un lado, intentaban pactar bajo cuerda con la Fiscalía para conseguir una rebaja de condena a cambio de que Pepe cantara la Traviata y colaborara al 100%. Eran plenamente conscientes de que si el caso llegaba a juicio oral con todo lo que tenían encima, a Pepe le podía caer la del pulpo y pasarse décadas a la sombra. Y por otro lado, orquestaron una campaña de lavado de imagen en los medios para intentar vender a su cliente como una pobre víctima y humanizarlo ante la opinión pública. El objetivo era que no lo vieran como un chorizo o un delincuente, sino como un empresario honrado al que unos asesores corruptos habían llevado al huerto y engañado como a un chino. Recurrieron a la desesperada a un prestigioso gabinete de relaciones públicas, expertos en la gestión de crisis más complejas,
con la titánica misión de lavar y reconstruir su imagen pública, aunque aquello pintaba desde el principio como una batalla perdida de antemano. Con cada amanecer saltaban a la palestra nuevos detalles escabrosos que dinamitaban la presunción de inocencia de Pepe. El 1 de febrero el escándalo alcanzó su cenit con un testimonio demoledor. Un contable que había llevado las finanzas de Equinoccio Records entre los años 2015 y 2020 decidió tirar de la manta y colaborar con la justicia a cambio de inmunidad procesal. Lo que aquel hombre reveló ante el juez fue una auténtica bomba de relojería para la defensa. Aseguró sin titubeos que el propio Pepe le había dado instrucciones precisas para llevar una doble contabilidad, unos libros maquillados para presentar ante Hacienda y una caja B que reflejaba el flujo real del dinero negro. El contable describió con pelos y señales reuniones clandestinas donde Pepe revisaba cada céntimo, preguntando con insistencia cómo camuflar mejor ciertos ingresos opacos y de qué manera justificar gastos inflados artificialmente, así como las vías para mover capitales a través de sociedades offshore sin que saltaran las alarmas del fisco ni de las autoridades financieras. Este testimonio hizo añicos la estrategia de la defensa que intentaba vender a Pepe como una víctima ignorante de los tejemanejes de sus empleados. Quedó patente su conocimiento directo, una participación activa y una planificación deliberada digna de un cerebro criminal. Los días entre rejas se tornaron semanas y la espera se alargó meses. Pepe trataba de aferrarse a un clavo ardiendo para mantener la esperanza, pero la realidad era cada vez más asfixiante y cruda. Sus hijos acudían al penal con regularidad, sobre todo Leonardo, que intentaba mantener el tipo y mostrar fortaleza por su padre, aunque por dentro estuviera completamente roto. Ángela, sin embargo, espaciaba más sus visitas y no por falta de cariño, sino porque el ambiente carcelario la dejaba emocionalmente exhausta y consumida. Tener que ver a su padre otrora, una figura intocable de poder y éxito reducido a esa situación tan precaria, era un trago casi imposible de digerir para ella. Por su parte, Annelies, recluida en el módulo de mujeres del centro penitenciario, atravesaba su propio calvario luchando contra una profunda depresión. Aquella mujer que había sido la Dama de Hierro y pilar fundamental del clan Aguilar, cofundadora del Imperio Machine Records y pieza clave en la gestión de las carreras artísticas de sus hijos, se veía ahora despojada de su identidad, reducida a un simple número de expediente. El 14 de marzo de 2025, 3 meses después del registro policial inicial, Hacienda confirmó el peor de los presagios: la incautación oficial de los bienes hallados en la finca El Soyate. 5 vehículos de alta gama con una tasación superior a los 12 millones de pesos pasaron a ser propiedad del Estado de forma inmediata. Asimismo, los 143 lingotes de oro valorados en la friolera de 140 millones de pesos fueron confiscados sin miramientos. Pero la estocada final para la familia llegó cuando el gobierno inició los trámites para embargar la totalidad del rancho El Soyate, su santuario personal. Las autoridades alegaban que la finca había servido como centro neurálgico para la trama delictiva y las operaciones de blanqueo, y que aplicando la ley de extinción de dominio la propiedad podía ser expropiada incluso antes de que se dictase una sentencia penal firme. La sola idea de perder el rancho, el lugar sagrado donde Antonio Aguilar y Flor Silvestre levantaron su hogar, donde descansan sus restos mortales y donde 3 generaciones de los Aguilar han forjado sus recuerdos, suponía un dolor inasumible superior a cualquier condena. Antonio Aguilar Jr., desesperado, contrató a su propio equipo de abogados para plantar cara y salvar el patrimonio, alegando ser copropietario de ciertas parcelas de la finca y defendiendo que no tenía por qué pagar los platos rotos por las acciones delictivas de su hermano. El litigio se convirtió en una auténtica maraña judicial, mezclando derechos de propiedad, herencias envenenadas y disputas familiares, con la compleja interpretación de las leyes de extinción de dominio complicando aún más el panorama.
Entretanto, el rancho permanecía precintado a cal y canto por las autoridades con la Guardia Nacional, impidiendo el paso incluso a los propios miembros de la familia. Únicamente la capilla, el camposanto donde reposan Antonio y Flor, permitía un acceso muy restringido para visitas familiares puntuales, aunque incluso para eso hacía falta un permiso previo y someterse a una vigilancia constante y humillante. El escándalo cruzó el charco y tuvo ramificaciones fatales en Estados Unidos, donde Pepe había consolidado una carrera estelar con giras que colgaban siempre el cartel de "No hay billetes". Los promotores de eventos, ante la magnitud del caso, empezaron a cancelar fechas programadas en una reacción en cadena. Numerosos recintos emblemáticos decidieron vetar al artista, negándose a vincular su imagen con alguien investigado por lazos con el crimen organizado sin esperar al veredicto. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood se transformó tristemente en un lugar de peregrinación morbosa para los curiosos. La gente acudía allí para fotografiarse y subir imágenes a las redes sociales, mofándose de su caída en desgracia y haciendo escarnio público. Hubo incluso colectivos que exigieron la retirada inmediata de la estrella, aunque la Cámara de Comercio de Hollywood tuvo que salir al paso aclarando que sus estatutos no contemplan retirar estos reconocimientos por cuestiones legales, manteniendo el distintivo en medio de la polémica. El impacto en la industria discográfica fue un golpe igualmente letal para sus negocios. Equinoccio Records, el sello independiente que Pepe fundó con tanto orgullo en el año 2000, quedó paralizado y prácticamente tocado de muerte. Se produjo una desbandada general. Los artistas en nómina pusieron a sus abogados a trabajar para revisar las cláusulas de rescisión y huir de la quema. Nadie en su sano juicio quería estar asociado con una empresa cuyo fundador y patrón dormía en prisión acusado de blanqueo de capitales. La situación era tan crítica que los distribuidores cortaron el grifo y suspendieron todos sus acuerdos comerciales de inmediato. Las grandes plataformas de streaming se vieron sometidas a una presión social asfixiante para purgar de sus catálogos toda la discografía de Pepe, aunque los gigantes del sector aguantaron el tipo, escudándose en que separar la obra del creador es un pilar sagrado de la industria. Por su parte, Machine Records, ese sello discográfico de estilo boutique que prometía exclusividad y calidad, y que había sido la joya de la corona y el gran orgullo del clan, simbolizando el relevo generacional de los Aguilar, terminó transformándose en un auténtico cadáver empresarial sin posibilidad de resurrección. Era materialmente imposible que el chiringuito siguiera funcionando con los dos fundadores entre rejas y con las cuentas bancarias totalmente bloqueadas por orden judicial. Todo el palmarés de premios y galardones que Pepe había ido cosechando durante décadas de carrera también pasó a estar en el ojo del huracán, generando una polémica monumental. La Academia Latina de la Grabación, responsable de entregarle 5 premios Latin Grammy, se vio obligada a lanzar un comunicado oficial afirmando que estaban profundamente conmocionados por las graves acusaciones, pero aclarando que sus estatutos no contemplan mecanismos para retirar estatuillas ya concedidas por líos judiciales ajenos al arte. De forma muy similar, reaccionó la Academia de la Grabación estadounidense, la que gestiona los 4 premios Grammy, que ostentaba manteniendo una postura de perfil bajo y manos atadas. Sin embargo, las organizaciones más modestas no tuvieron tantos miramientos ni dilemas morales. El premio a la excelencia de lo nuestro del año 2000, así como el ASCAP Latin Heritage Award de esa misma añada y un sinfín de placas y reconocimientos locales y estatales fueron revocados de manera fulminante. Las instituciones que se los habían otorgado no quisieron saber nada de él. Para la benjamina Ángela Aguilar, este efecto dominó en su carrera fue de una crueldad inusitada. En pleno 2024, cuando tocaba el cielo con las manos, había sido galardonada con el prestigioso Dynasty Award de Billboard Latin Women in Music, siendo la más joven de las 8 premiadas, e incluso la revista Glamour
la había coronado como Mujer del Año. La chica manejaba unas cifras de vértigo, casi 7.000 millones de reproducciones a nivel mundial y una legión de más de 3.900.000 suscriptores en YouTube. Además, ostentaba el título honorífico de Embajadora Artística y Cultural de Zacatecas, México, un cargo que llevaba con orgullo desde 2019. Pero el mazazo llegó en marzo de 2025, cuando el gobierno de Zacatecas comunicó públicamente que le retiraban tal distinción de forma inmediata. La justificación fue tajante: no podían mantener como imagen institucional a una persona cuyo apellido estaba inmerso en un escándalo de corrupción de semejante calibre. La notificación administrativa llegó por correo certificado al domicilio que Ángela compartía con su pareja, Cristian Nodal. En el momento en que ella rasgó el sobre y leyó la sentencia administrativa, sufrió un ataque de ansiedad y se derrumbó por completo. Cristian se la encontró hecha un mar de lágrimas en el suelo de la cocina, estrujando el documento oficial como si apretarlo con rabia pudiera cambiar la dura realidad que describía. A partir de ahí, la agenda de Ángela se convirtió en un solar. Las colaboraciones musicales que tenía cerradas empezaron a caer como fichas de dominó. Un dueto muy esperado que iba a grabar con una estrella del pop internacional quedó en suspenso indefinido, congelado en el limbo de la industria. También se esfumó discretamente su participación como jurado invitada en un conocido talent show de la televisión, sin que nadie diera explicaciones. Las marcas comerciales que la habían fichado como imagen rescindieron los contratos a la velocidad del rayo. Algunas pagaron la indemnización religiosamente, mientras que otras simplemente hicieron bomba de humo, dejando que sus bufetes de abogados gestionaran el desastre y el papeleo. El mercado había dictado sentencia firme: la marca Aguilar era tóxica y su reputación estaba por los suelos. Poco importaba que a Ángela no se la acusara de ningún delito concreto, ni que fuera una víctima colateral de los tejemanejes de su padre. En el despiadado mundo del famoseo y la publicidad, la percepción es la única verdad, y la sensación general era que todo lo que tocaba el apellido Aguilar estaba podrido. Leonardo tuvo que lidiar con una crisis parecida, aunque quizá menos sangrante, dado que su perfil mediático siempre había estado un escalón por debajo del de su hermana. Aún así, verse con 8 nominaciones al premio Lo Nuestro 2025 se sintió como una broma macabra del destino en medio de la tormenta. Aspiraba a Artista Masculino del Año, Mejor Música Mexicana y Canción del Año, irónicamente, compitiendo junto a Becky G y su propia hermana Ángela. Cuando llegó la noche de la gala en febrero de 2025, Leonardo optó por no aparecer por allí ni en pintura. No tenía estómago para pasearse por la alfombra roja mientras los reporteros le acribillaban a preguntas sobre su padre encarcelado. Le resultaba imposible fingir sonrisas de cara a la galería y agradecer estatuillas cuando su familia estaba totalmente destrozada. Mandó un comunicado a través de sus representantes agradeciendo el detalle de las nominaciones, pero alegando que su situación personal le impedía asistir al evento. Nadie se atrevió a criticarlo en público por su ausencia, pero tampoco salió nadie a partir una lanza en su favor. El silencio fue atronador. El 20 de abril de 2025, 5 meses después de aquella redada inicial, Pepe Aguilar tomó una decisión que dejó a todos con la boca abierta. Resolvió declararse culpable de una parte de los cargos que se le imputaban, aunque no tragó con todos. Su equipo legal había pactado un acuerdo con la Fiscalía por el cual Pepe asumiría la culpa por evasión de impuestos y ocultación de patrimonio, pero seguiría luchando con uñas y dientes contra las acusaciones de lavado de dinero del crimen organizado. La estrategia era de manual admitir lo que era imposible de negar para ganar algo de credibilidad ante el jurado de cara a los delitos más graves. Pepe rubricó una declaración admitiendo que había usado sociedades en paraísos fiscales para esconder ingresos, que no había declarado al fisco todos sus bienes y que había defraudado cantidades ingentes de dinero, pero seguía jurando y perjurando, con total vehemencia, que jamás
tuvo lazos conscientes con mafias y que tanto el oro como los vehículos de lujo hallados en su rancho habían sido colocados allí por topos traidores que se habían infiltrado en su círculo más íntimo. Aquella confesión a medias cayó como una bomba informativa, provocando un terremoto mediático de dimensiones colosales que acaparó la apertura de todos los telediarios del país. La prensa escrita no se quedó atrás con las principales cabeceras empapelando los kioscos y dedicando sus portadas monográficas a desgranar cada detalle del escandaloso suceso. En el universo digital, las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla donde la opinión pública se fracturó. Unos veían la declaración como la firma de su sentencia, mientras que otros la interpretaban como un gesto de sinceridad que probaba que Pepe no tenía nada que ocultar. Sus seguidores más acérrimos, esos incondicionales que no le fallan, se agarraron como a un clavo, ardiendo a la teoría de que si realmente estuviera metido hasta el cuello en el fango del crimen organizado, habría pactado una conformidad desde el minuto 1 aceptando todos los cargos para intentar rebajar la pena y salir mejor parado. El mero hecho de plantar cara y pelear judicialmente esos cargos tan graves, sostenían sus defensores, era la prueba irrefutable de que en ese terreno tenía la conciencia tranquila y no iba a ceder. Por su parte, Anelis, que también tenía sus propios líos judiciales pendiendo sobre su cabeza, optó por una estrategia procesal radicalmente distinta para intentar salvar los muebles. Su equipo legal le recomendó admitir la culpa en los delitos menores y a cambio de un trato favorable cantar la traviata sobre quienes utilizaban realmente el entramado empresarial de los Aguilar para sus chanchullos. El acuerdo tenía letra pequeña, no iría a por Pepe directamente, pero sí tiraría de la manta para destapar a toda la red de intermediarios financieros, así como a los gestores y letrados que habían montado todo aquel chiringuito fiscal para facilitar el esquema delictivo. Su declaración ante el juez puso negro sobre blanco que existía una trama de al menos media docena de individuos, ninguno de ellos perteneciente al clan familiar, que habían orquestado todo el plan maestro vendiéndole a Pepe la moto de una supuesta optimización fiscal, cuando lo que hacían era un blanqueo de capitales de manual. Lo que le presentaron como una gestión patrimonial moderna era en realidad un sistema sofisticadísimo para lavar dinero sucio sin levantar sospechas. Algunos de los nombres que salieron a la palestra dejaron a los investigadores con la boca abierta, incluyendo a un asesor que llevaba las cuentas de la crème de la música regional. También figuraba un abogado corporativo de mucho postín con despacho tanto en Ciudad de México como en Miami, y un directivo de una entidad bancaria de renombre que daba el visto bueno a las transferencias transatlánticas sin hacer demasiadas preguntas. Finalmente, el juicio que sentó a Pepe Aguilar en el banquillo por los cargos de blanqueo y sus presuntos nexos con el AMPA arrancó el 15 de junio de 2025. La vista oral se celebró en un juzgado federal de la Ciudad de México blindado hasta los dientes con unas medidas de seguridad extremas. El despliegue policial fue extraordinario, algo nunca visto dada la gravedad de las implicaciones y el riesgo que conllevaba el caso. El interés mediático fue brutal, con corresponsales de España, Estados Unidos y toda Latinoamérica abarrotando la sala de prensa para no perderse ni un detalle del culebrón judicial. Durante las primeras semanas del proceso, el Ministerio Fiscal desplegó su artillería con una precisión casi quirúrgica que dejó a la sala helada. Enseñaron fotografías muy comprometedoras donde se veía a Pepe codeándose con los tesoreros y operadores financieros del cártel. Reprodujeron pinchazos telefónicos donde se le oía hablar de inversiones especiales, con gente muy turbia vinculada al narcotráfico. Subieron al estrado al contable, quien testificó sin titubear sobre la existencia de una contabilidad en B con 2 libros de cuentas paralelos. También llamaron a declarar a un empleado de transportes que detalló el trasiego de paquetes sospechosos. Ante esto, la defensa de Pepe se centró en sembrar la duda razonable en el jurado.
Sus abogados argumentaron que todas esas imágenes podían explicarse como meras coincidencias o reuniones de negocios donde su cliente había pecado de ingenuo o había sido mal asesorado. Señalaron que las conversaciones estaban sacadas de contexto y eran ambiguas, alegando que la fiscalía veía fantasmas donde no los había, interpretando jerga del sector como código criminal, cuando en realidad solo se referían a proyectos de alto riesgo típicos de la industria del espectáculo. Atacaron sin piedad la credibilidad del contable arrepentido, insinuando que se lo estaba inventando todo o exagerando para salvar su propio pellejo y conseguir inmunidad. Acto seguido presentaron su propia versión de los hechos, intentando darle la vuelta a la tortilla. Pintaron a Pepe Aguilar como un hombre que había metido la pata con Hacienda, sí, pero que ni por asomo era un criminal asociado a los narcos. Lo retrataron como una víctima de su propio éxito, un hombre rodeado de sanguijuelas que habían abusado de su confianza y utilizado su buen nombre para sus fechorías sin que él se enterase de la misa a la media. El momento cumbre del juicio llegó cuando Pepe decidió declarar en su propia defensa, generando una expectación máxima en la sala. Durante 3 días consecutivos aguantó el tipo frente a un interrogatorio durísimo por parte de la fiscalía, que buscaba hacerle caer en contradicciones. Admitió sus errores sin paños calientes. Reconoció que había hecho la vista gorda en la supervisión de sus finanzas y que confió ciegamente en asesores corruptos, pero negó rotundamente tener ni idea de los vínculos con el narcotráfico. Cuando el fiscal le puso delante la foto de la cena con los operadores del cártel intentando acorralarle, Pepe explicó que aquella encerrona había sido organizada por su ex-manager, quien le vendió la moto diciendo que eran inversores potentes interesados en el mundillo. «Cuando llevas 30 años en este circo», dijo Pepe con la voz totalmente rota, «te cruzas con miles de personas a lo largo del camino. Es imposible pedirle el certificado de penales a todo el mundo que se te acerca a saludarte. ¿Confías en que tu equipo te proteja de esas malas compañías y filtre a la gente? Y mi gran fallo fue confiar en las personas equivocadas. Fue un instante que humanizó al personaje. Mucha gente en la sala no pudo contener las lágrimas, incluidos algunos miembros del jurado. Pepe habló con emoción de su padre, recordando cómo Antonio Aguilar levantó un imperio a base de sudor y honestidad, y cómo le inculcaron desde pequeño el respeto sagrado por la ley y las tradiciones de su tierra. Terminó hablando de sus hijos, asegurando que cada paso que dio fue para proteger el futuro de la dinastía Aguilar, y que jamás pondría eso en riesgo por dinero sucio. «He cometido errores garrafales», reconoció con la voz quebrada mientras las lágrimas le bañaban el rostro sin control. «Son fallos que me llenan de oprobio y cuya factura moral abonaré hasta mi último suspiro, pero quiero dejar claro que jamás, bajo ningún concepto, me he aliado con bandas criminales a sabiendas. Jamás le daría una puñalada por la espalda a México de esa forma, ni mucho menos mancillaría la memoria y el patrimonio que me dejó mi padre». La sentencia final se hizo pública el 14 de agosto de 2025, tras 21 días de intensos debates a puerta cerrada por parte del jurado popular. El tribunal absolvió a Pepe Aguilar de las acusaciones más graves: pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de estupefacientes. No obstante, el mazo golpeó con fuerza en lo económico, fue hallado culpable de fraude fiscal, agravado, ocultación de patrimonio y utilización de sociedades, pantalla para burlar a Hacienda. Podríamos calificarlo de triunfo agridulce, una victoria pírrica, pero al fin y al cabo, un respiro vital para el artista. Pepe esquivaba así la cadena perpetua, un destino que parecía inevitable si le hubiesen caído todos los cargos, aunque eso no significaba que fuese a pisar la calle de inmediato. El día 28 de agosto el magistrado dictó sentencia firme: 8 años a la sombra, con la opción de acceder al tercer grado o libertad condicional, tras un lustro de reclusión siempre que su comportamiento fuese ejemplar. Por si fuera poco, la condena incluía una sanción económica astronómica que ascendía a 300 millones de pesos.
un montante que debía abonar a las arcas del Estado mexicano en concepto de indemnización por el fraude tributario y los perjuicios ocasionados al erario público. En cuanto a Annelies, su estrategia de colaborar con la justicia y admitir delitos menores surtió efecto. Le cayeron 3 años de pena con la puerta abierta a la condicional tras 18 meses de internamiento. Cuando el juez leyó el fallo, ella ya llevaba a sus espaldas 8 meses de prisión provisional esperando este fatídico momento, lo que se traducía en apenas 10 meses más entre rejas antes de poder solicitar su libertad. Sin embargo, esta disparidad de castigos abrió una brecha aún más profunda en el seno del clan Aguilar. Había quien interpretaba el pacto de Annelies con la fiscalía como una puñalada trapera a su marido, pese a que sobre el papel ella nunca llegó a declarar explícitamente en su contra. Otros, en cambio, defendían su postura como la de una madre coraje dispuesta a tragarse el orgullo con tal de reunirse con sus vástagos a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, la mítica finca El Soyate quedó atrapada en una especie de purgatorio jurídico durante una larga temporada. Tras medio año de feroz litigio en los juzgados, las partes implicadas lograron firmar un armisticio y cerrar un acuerdo definitivo sobre el inmueble. El Estado federal expropiaría el 40% de los terrenos para subastarlos al mejor postor, destinando la recaudación íntegra a diversos programas de acción social. El 60% restante volvería a manos de los Aguilar, pero, con un matiz crucial, la titularidad pasaría directamente a los hijos, dejando a Pepe totalmente fuera de la ecuación patrimonial. Como parte del trato, las naves industriales donde se hallaron los lingotes y los coches de lujo fueron reducidas a escombros y los pasadizos subterráneos se sellaron a cal y canto con hormigón armado. Únicamente la capilla, el santuario donde descansan los restos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se salvó de la quema, quedando bajo la tutela exclusiva y perpetua de la familia. No era el desenlace soñado, desde luego, pero era preferible a quedarse con una mano delante y otra detrás perdiendo la propiedad al completo. Al llegar septiembre de 2025, cuando las aguas empezaron a volver a su cauce, quedó patente que la dinastía Aguilar había sufrido una metamorfosis irreversible. Leonardo retomó las actuaciones en directo, sí, pero tuvo que conformarse con salas de aforo modesto muy lejos de los estadios multitudinarios de antaño. La mayoría de las marcas le habían dado la espalda retirándole el patrocinio, aunque conservaba un núcleo duro de seguidores incondicionales que no le abandonaron en la estacada. Siguió adelante con la música no por la pasta ni por el brillo de la fama, sino porque el cante era el único vestigio de la herencia familiar que aún percibía como algo auténtico y limpio de corrupción. Por su parte, Ángela se vio en la encrucijada más complicada de su vida, debatiéndose entre el pasado y un futuro incierto. Su trayectoria artística en suelo mexicano, tal y como la conocía hasta la fecha, estaba prácticamente sentenciada y finiquitada por el peso de la opinión pública. Aquellas puertas que se le abrían de par en par por ser la infanta de los Aguilar, ahora le daban con el portazo en las narices. Sin embargo, guardaba un as en la manga. Cristian Nodal le sugirió hacer las maletas y cruzar el charco para instalarse en Estados Unidos, buscando reinventarse en un mercado donde el escándalo paterno, aunque sonado, no cargaba con el mismo estigma social que en México. Contra todo pronóstico y acallando rumores, Cristian se convirtió en su pilar fundamental y en un apoyo inquebrantable durante el tormentoso proceso. Las malas lenguas daban por hecho que la dejaría tirada antes de las uvas de fin de año, pero el chico demostró tener palabra, honor y lealtad. No se separó de ella ni un instante, aguantando el tipo en cada vista judicial, soportando cada titular venenoso y cada escarnio público con estoicismo. Y eso que su propia carrera se vio salpicada por el barro del escándalo, sufriendo daños colaterales importantes. Vio cómo se esfumaban contratos y oportunidades de oro, pero jamás le tembló el pulso a la hora de apoyar a su mujer frente a la adversidad.
Al casarme con Ángela, declaró en una inusual entrevista en octubre de 2025, sabía que cargaba con una mochila familiar pesada, pero yo me desposé con ella no con su apellido y estaré a su vera pase lo que pase. La leyenda forjada por Antonio Aguilar y Flor Silvestre, esos dos titanes indiscutibles de la canción vernácula, quienes despacharon juntos más de 25 millones de copias y definieron el sonido regional durante la época dorada del cine y la música en México. Ahora, ese historial impecable se veía empañado de una forma tan grotesca que ni en sus peores pesadillas lo habrían visualizado. Sus nietos peleaban por salvar los muebles de la dignidad familiar mientras su hijo se pudría en la cárcel y su nuera pactaba con la fiscalía para reducir condena. Aquel rancho levantado ladrillo a ladrillo como testamento de su amor y éxito estaba ahora intervenido y desmembrado parcialmente por la administración pública. Sin embargo, los restos de Antonio y Flor permanecían en paz en la capilla de El Soyate, ajenos al vendaval de desgracias que asolaba el linaje que ellos mismos fundaron con tanto esfuerzo. Encerrado en su celda del reclusorio norte, Pepe Aguilar disponía de todo el tiempo del mundo para darle vueltas a la cabeza en soledad, para meditar sobre sus pasos en falso, sobre los atajos que tomó y sobre aquellos instantes cruciales en los que debió plantarse y decir no, pero prefirió callar y mirar hacia otro lado. Se cuestionaba en su fuero interno si la soberbia le había vendado los ojos, si esa ambición voraz por eclipsar la leyenda titánica de su progenitor le había empujado a cruzar líneas rojas y asumir peligros insensatos, adentrándose en terrenos pantanosos en los que jamás debió haberse involucrado. Le atormentaba la duda constante de si sus vástagos tendrían la capacidad de absolverle algún día por haber reducido a cenizas todo el imperio que Antonio Aguilar y Flor Silvestre levantaron con tanto esfuerzo. Redactaba extensas misivas dirigidas a Leonardo y a Ángela, pliegos llenos de remordimiento que a veces despachaba y otras condenaba al olvido de un cajón oscuro, temeroso de que la tinta fuese insuficiente para cicatrizar el mal infligido. Mientras tanto, la despiadada maquinaria de la música regional mexicana seguía girando, mostrándose completamente indiferente ante su ausencia. Brotaron nuevos ídolos en el panorama, otras estrellas deslumbraron al público y escándalos más frescos secuestraron la atención de la voraz prensa del corazón. La existencia continuó su curso inexorable como siempre sucede, sin detenerse a esperar a los caídos. Sin embargo, para aquellos fieles que maduraron con las baladas de Pepe, para la multitud que abarrotaba las plazas de toros y recintos para presenciar el jaripeo sin fronteras, para quienes compraron la ilusión de aquel clan inmaculado que él vendía, siempre quedaría un regusto amargo a traición, la sensación de que algo precioso se había quebrado en 1000 pedazos irreponibles. La caída de Pepe Aguilar mutó en una fábula con moraleja, una advertencia sombría sobre los riesgos del éxito desbocado y la vanidad. Una lección cruda sobre lo que acontece cuando la sed de acumular más poder atropella el respeto por los límites morales establecidos. Es la prueba de que incluso las dinastías con más abolengo pueden derrumbarse como un castillo de naipes si sus cimientos descansan sobre un fango de secretos y falsedades. Y mientras el país seguía su marcha, mientras las trompetas continuaban rugiendo en las tabernas y en los estadios repletos, en cada reunión familiar y en las verbenas patrias, el apellido Aguilar comenzó a resonar con un timbre distinto, casi discordante. Dejó de ser únicamente un estandarte de orgullo y castiza tradición para convertirse en un recordatorio de la fragilidad humana, de cómo la grandeza puede pudrirse y de que hasta los intocables pueden besar la lona. El linaje de los Aguilar sobrevivirá, de eso no cabe la menor duda, pues la sangre es fuerte. Leonardo y Ángela se encargarán de portar la antorcha, pero el brillo de esa llama nunca volverá a ser el mismo de antaño. Aquel registro policial del 9 de diciembre de 2024 marcó un punto de no retorno, sacando a la luz no solo el oro oculto y los pasadizos subterráneos,
sino las grietas estructurales de un imperio que se creía invencible. Todo el peso de un legado de 3 generaciones, 75 años de melodías y costumbres ancestrales, ahora debía soportar la carga aplastante de este descenso a los infiernos mediáticos. Y aunque el paso de los años termine por suavizar el escándalo y sus canciones sigan sonando en algunas emisoras y listas de reproducción, la sombra de la duda permanecerá perenne. Nos obligará a preguntarnos cuánto de aquel ídolo que admirábamos era de carne y hueso y verdad. ¿Y qué porcentaje no era más que una fachada teatral perfectamente orquestada para esconder una realidad inconfesable